Buenas noches, y atención porque lo que vamos a contarles ahora mismo no es una hipótesis lejana ni una teoría conspirativa. Es un hecho que está ocurriendo hoy, 24 de noviembre de 2025, y que afecta directamente a la economía mundial. China tiene en sus manos 3,2 billones de dólares estadounidenses. Sí, 3.200.000 millones de dólares. Es la mayor cantidad de reservas en moneda extranjera que un solo país ha acumulado en la historia. Y lo más impactante, aunque muchos creen que Pekín podría usar ese arsenal financiero como un arma definitiva contra Washington, la realidad es que no puede hacerlo sin autodestruirse en el intento. Esta noche les explicamos paso a paso por qué China está atrapada en la mayor trampa financiera del siglo XXI. Empecemos por el origen del problema. Desde finales de los años 90, China decidió convertir su economía en la fábrica del mundo. Exportaba muchísimo más de lo que importaba, especialmente a Estados Unidos. Cada contenedor de juguetes, móviles, ropa o electrodomésticos que llegaba a los puertos de Los Ángeles o Nueva York significaba dólares entrando en las arcas chinas. En 2006, el superávit comercial con Estados Unidos superó los 230.000 millones de dólares anuales. En 2015 llegó a rozar los 400.000 millones. Esos dólares no se podían quedar quietos. Si China los gastaba o los repatriaba directamente, el yuan se habría disparado de valor, sus productos habrían dejado de ser competitivos y las fábricas habrían cerrado en cadena. La solución que encontró Pekín fue reinvertir esos dólares en activos estadounidenses, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos. Era la forma de mantener el yuan débil y seguir exportando. Así se fue formando la montaña. En 2013 China alcanzó el récord histórico, 1,3 billones de dólares solo en bonos del Tesoro. Hoy, aunque ha reducido esa cifra hasta los 731.000 millones según los últimos datos de julio de 2025, el total de activos en dólares, incluyendo bonos corporativos, acciones, hipotecas titulizadas y reservas en efectivo, sigue rondando los 3,2 billones. Las reservas totales de divisas de China, publicadas por el Banco Popular de China, se sitúan en octubre de 2025 en 3,343 billones de dólares. La inmensa mayoría en dólares estadounidenses. Aquí empieza el verdadero conflicto. Cada cierto tiempo, especialmente cuando suben las tensiones comerciales o geopolíticas, surge la misma pregunta en titulares y foros: ¿y si China vende todo de golpe? ¿Y si decide lanzar la bomba financiera y hundir el dólar y la deuda estadounidense? La respuesta corta es que no puede. La respuesta larga es mucho más interesante y mucho más peligrosa. Imaginemos por un momento que mañana el Banco Popular de China da la orden: vender 3,2 billones en activos dólar. El primer efecto sería inmediato en el mercado de bonos. La oferta masiva hundiría los precios de los treasuries. Si los precios de los bonos caen, las rentabilidades suben en picado. Analistas serios calculan que una venta desordenada podría llevar la rentabilidad del bono a 10 años desde el 4,5% actual hasta el 8% o incluso el 10% en cuestión de semanas. Eso significa tipos hipotecarios en Estados Unidos por encima del 13% o 14%. Significa empresas americanas pagando intereses imposibles. Significa recesión profunda en el mayor consumidor del planeta. Pero el daño no se quedaría en Estados Unidos. El daño más grave lo sufriría la propia China. Porque cuando empiezas a vender miles de millones de dólares al día, el precio al que vendes el segundo, el tercero y el cuarto lote ya es mucho más bajo que el primero. China perdería cientos de miles de millones solo en las primeras semanas por la propia devaluación de sus activos. Y aún hay algo peor. Para quitarse los dólares de encima, China tendría que cambiarlos por yuanes u otras monedas. Eso significaría inyectar 3,2 billones de dólares al mercado cambiario. El resultado: el yuan se dispararía. Algunos modelos estiman una revaluación del 40% o más en muy poco tiempo. Un yuan mucho más fuerte significa que los productos chinos dejan de ser baratos. Un iPhone ensamblado en Zhengzhou que hoy cuesta $1.000 en Estados Unidos pasaría a costar 1.400 o 1.500 dólares de la noche a la mañana. Las órdenes se cancelarían, las fábricas cerrarían, el desempleo se dispararía en las provincias industriales. Las exportaciones chinas, que aún representan cerca del 20% del PIB, se hundirían. Y todavía hay otro efecto colateral devastador.
Las empresas chinas deben aproximadamente 3 billones de dólares en deuda denominada en dólares, bonos emitidos en Nueva York, préstamos sindicados, financiación comercial. Si el yuan sube un 40%, esa deuda se encarece exactamente en la misma proporción. Muchas empresas no podrían pagarla y entrarían en default masivo. El sistema bancario chino, ya debilitado por la crisis inmobiliaria, podría colapsar. El gobierno tendría que rescatar bancos imprimiendo yuanes, lo que dispararía la inflación interna en un país que lleva años luchando contra la deflación. En resumen, vender los dólares hundiría el dólar, sí, pero hundiría primero y mucho más rápido a la economía china. Es lo que los economistas llaman daño asimétrico. Estados Unidos sufriría una crisis seria, pero tiene mercados de capitales profundos. La Reserva Federal puede imprimir dólares sin límite y su economía depende menos de las exportaciones, solo el 11% del PIB. China no tiene esas herramientas ni esa flexibilidad. Por eso se habla de trampa financiera. China necesita el dólar para mantener su modelo económico, pero cuanto más crece la deuda estadounidense, hoy ya en 38 billones de dólares y subiendo, más riesgo asume al seguir acumulando treasuries. Es como tener todo el patrimonio familiar metido en la casa del vecino. Si la casa se incendia, pierdes todo, pero si intentas sacar tu dinero de golpe, provocas tú mismo el incendio. ¿Y qué está haciendo China para salir de la trampa? Lo está intentando, pero muy despacio porque cualquier movimiento brusco la lastimaría. En los últimos 12 años ha reducido sus tenencias de bonos del Tesoro de 1,3 billones a 731.000 millones. Solo en julio de 2025 vendió 25.700 millones más. Está comprando oro. Las reservas oficiales son 2.303 toneladas, pero analistas independientes creen que las reales, incluyendo las no declaradas, pueden estar entre 5.000 y 7.000 toneladas, valoradas en más de 740.000 millones de dólares. Está promoviendo el uso internacional del yuan. Hoy el 7% del comercio mundial se factura en yuanes, frente al 1% de hace una década. Tiene acuerdos de swap de moneda con más de 35 países por valor de 500.000 millones de dólares. Y ha desarrollado su propio sistema de pagos transfronterizos, el CIPS, que ya procesa 14 billones de dólares al año. Además, dentro de China están intentando cambiar el modelo económico. Quieren que el consumo interno pase de representar el 38% del PIB en 2010 al objetivo del 60 al 65% en 2035. Hoy ya está en el 55%. Quieren reducir la dependencia del superávit comercial, que ha caído de 400.000 millones en 2015 a unos 250.000 millones en 2025. Pero aquí está el gran problema de tiempo. Los expertos más serios calculan que para bajar la exposición al dólar por debajo del billón de dólares de forma ordenada, sin causar un shock, China necesitaría entre 20 y 30 años más. Es decir, hasta 2045 o 2055. Sin embargo, muchos analistas financieros independientes creen que el dólar podría entrar en una crisis seria mucho antes, en 5 o 10 años, cuando la deuda pública estadounidense alcance niveles insostenibles y los tipos de interés se disparen por la pérdida de confianza. Si eso ocurre antes de que China haya terminado su transición, Pekín se encontrará con 2 o 3 billones de dólares en activos que nadie querrá comprar al precio que necesita. Sería la mayor pérdida de riqueza nacional de la historia moderna. Esta noche, mientras hablamos, el Banco Popular de China sigue comprando bonos del Tesoro americano cada mes, aunque en menor cantidad que antes. Sigue interviniendo en el mercado de divisas para evitar que el yuan se aprecie demasiado. Sigue atrapado en el mismo círculo que creó hace 4 décadas. Necesita dólares para mantener las exportaciones, necesita exportaciones para mantener el empleo, necesita empleo para mantener la estabilidad social y necesita estabilidad social para que el Partido Comunista siga en el poder. Así está la situación real a 24 de noviembre de 2025. No es una guerra de titulares ni una amenaza vacía. Es una interdependencia tóxica que mantiene en jaque a las 2 mayores economías del planeta. China no puede soltar los 3,2 billones de dólares sin cortarse las venas económicas. Estados Unidos no puede permitirse que China lo suelte porque el shock sería global. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo. La deuda americana crece, la paciencia de los inversores internacionales se agota, y Pekín corre para diversificarse antes de que sea demasiado tarde. Esa es la trampa financiera más grande que existe hoy en día. Y todos,
Desde el consumidor español que compra productos chinos hasta el inversor americano que tiene fondos de pensiones en Treasuries, estamos dentro de ella, nos demos cuenta o no. Mañana seguiremos informando. Buenas noches.